Buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número uno y hoy les vamos a hablar un poco sobre lo que son las categorías gramaticales. Ok, los temas que nosotros vamos a abordar serían los siguientes. Serían el objeto de la gramática, las nociones principales de la gramática, las partes de la oración, el nombre, el sustantivo, el artículo, adjetivo, pronombre, el numeral, el verbo, las formas no personales del verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Vamos a ampliar un poco más sobre los conceptos de cada uno y se va a dar un poco de ejemplos también de cada uno para que logramos tener una buena comprensión. El objetivo de nuestra presentación es de saber utilizar las palabras para expresarnos oralmente y por escrito, que tienen características distintas, saber distinguir las clases de palabras, en este caso las categorías gramaticales. Es muy importante para comprender el funcionamiento del lenguaje y también para usarlo correctamente, como por ejemplo, si nosotros queremos describir cómo es nuestro barrio o nuestro pueblo, tenemos que usar adjetivos o sustantivos, pero para hablar de lo que hacemos normalmente en un día cualquiera, los verbos cobrarán mayor importancia. Por otra parte, conocer las distintas categorías gramaticales nos ayuda a expresarnos con mayor corrección y evitar errores en la escritura. Vamos a comenzar con el primero, que sería el objetivo de la gramática. Bueno, en sí se denomina la gramática a la ciencia que tiene como objeto de estudio a los componentes de una lengua y sus combinaciones. El concepto halla su origen en el término de latín gramática y hace referencia, por otra parte, al arte de dominar una lengua de modo correcto, tanto desde el habla como con la escritura. Ok, el estudio de la lengua consta también de 4 niveles que son muy importantes, que son el nivel morfofonológico, el nivel sintáctico morfológico, el nivel léxico semántico y el nivel pragmático. ¿En qué consiste en sí? Entonces, podríamos decir que la gramática, por lo tanto, se puede definir como el grupo de principios, reglas y preceptos que rigen el empleo de un sistema, un lenguaje en particular. Al respecto, hay que decir que cada lenguaje posee su propia gramática, como lo podemos ver en el francés y en el español, que hay muchas diferencias. Como ciencia está contemplada como parte de la lingüística. Bueno, cabe destacar también en que entre estos niveles carece de precisión, ya que suele restringirse el estudio de la gramática al plan sintáctico morfológico. Bueno. Ok, las nociones principales de la gramática. Bueno, a la hora de hablar de la gramática en castellano, hemos de separar por utilidad la morfología de la sintaxis, pero siempre hemos de tener en cuenta que son dos realidades inseparables. En morfología estudiaremos las 9 categorías gramaticales que se dividen en dos, que son las variables y las invariables. En las variables nosotros tenemos lo que es el sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre y verbo. Mientras que en las invariables tenemos lo que es el adverbio, la conjunción, la interjección y la preposición. Ok, el siguiente tema es la oración, el sujeto y el predicado. ¿Qué es la oración? Es el conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan sentido completo. Ahora, se divide en dos, que son el sujeto y el predicado. ¿Qué es el sujeto? Es la palabra o el grupo de palabras que se dice algo. Mientras que el predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. El perro ladra mucho por la noche. El sujeto en este caso sería el perro. Y el predicado ladra mucho por la noche porque es lo que se dice de la acción que está haciendo el sujeto. Mi abuela hace magdalenas de chocolate. En este caso, mi abuela es el sujeto. Mientras que el predicado, que es
hace magdalenas de chocolate es la acción que hace el sujeto. Daniel persigue a las palomas en el parque. El sujeto, Daniel, persigue a las palomas en el parque, que es la acción que está realizando Daniel. Como extra tenemos lo que son los tipos de sujetos. Existen 4 tipos de sujetos, lo que son el sujeto expreso, que es el sujeto que está presente en la oración, como por ejemplo, Benjamín estudia desde casa. El sujeto en este caso es Benjamín. Daniela plantó un almendro en su jardín. El sujeto siempre va a ser Daniela, porque es el que está realizando la acción. El sujeto táctico es el sujeto que no está presente en la oración, pero está sobreentendido. Como por ejemplo, canta a todas horas. El sujeto que es él o ella, es el que está realizando la acción. Jugaron al parchís en el salón. El sujeto va a ser ellos o ellas, que son los que están realizando la acción dentro del salón. El sujeto simple es el sujeto que tiene un solo núcleo, como por ejemplo, la niña escribió un cuento. El núcleo sujeto es la niña y escribió un cuento, ya sería el predicado. Ahora, el sujeto compuesto es el sujeto que posee más de un núcleo. Por ejemplo, Mati y Carla pintaron un precioso cuadro. ¿Cuál es el sujeto? Mati y Carla. En este caso tiene doble núcleo. El nombre o el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? En sí, el sustantivo, también llamados nombres, son palabras que utilizamos para nombrar a los seres vivos, personas, animales o plantas, las cosas, las ideas y los sentimientos. El sustantivo se divide en 2, que son el sustantivo común y el sustantivo propio. En el común tenemos que designar a todos los seres de una misma especie. Por ejemplo, lo que es el río, el niño, el perro, mientras que el sustantivo propio designa a una sola persona, animal o cosa. Se escriben con mayúscula al inicio siempre. Por ejemplo, Ignacio, Teide y Ebro. Ahora mi compañera les va a ampliar un poco sobre los siguientes temas a abordar. ¿Del Carmen? Muy buenas y gracias, Gaby. Soy María del Carmen. A continuación daré conceptos y ejemplos de algunas categorías gramaticales y comienzo con la primera, que es un artículo. Un artículo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo dentro de una oración. Podemos decir que el artículo y el sustantivo siempre van de la mano porque la función principal del artículo es especificar si el sustantivo es conocido como definido o indefinido. Siguiente página. Existen 2 tipos de artículos gramaticales. Los artículos definidos son aquellos que se refieren a algo que se conoce o se puede identificar. Está el, la, los y las. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. La mayoría de los espectadores aplaudieron con entusiasmo el número que montaron las bailarinas. Aquí encontraremos que él es masculino singular, la femenino singular, los masculino plural y las femenino. La siguiente página. Aquí doy otros ejemplos para que sean más entendibles lo que estoy explicando de un artículo. Él refiere a un sustantivo, un singular, por ejemplo. No podremos ir en el coche, pues está averiado. Aquí él es el artículo, es singular masculino. La refiere a un sustantivo femenino en singular, por ejemplo. Es tiempo de festejar la llegada. Aquí es la femenino singular. Lo refiere a un sustantivo masculino
en plural. Por ejemplo, los meses del año son 12. Los es en plural masculino. Y las refiere a un sustantivo femenino en plural. Las ruinas de San Ignacio se encuentran en la provincia de Misiones. Las ruinas es en masculino plural. La siguiente página. Aquí tenemos el otro tipo de artículo que es indefinido. Indefinido. Son aquellos los que hacen alusión a algo que no se conoce o no se puede identificar. Aquí identificamos que son un, una, unos. Y se puede, y aquí tengo un ejemplo. Una noche escuché un ruido que provenía de las cabañas en las que hospedaban unos ciclistas. Un masculino singular, una femenino singular, uno masculino plural y unas femenino plural, para que sea más entendible lo que estamos explicando de los artículos. Siguiente página. Y aquí doy los ejemplos como los estaba dando en los definidos. Aquí tengo varios ejemplos que ustedes pueden identificar donde están los indefinidos. Por ejemplo, la primera, solo dar un ejemplo de la primera. Un refiere a un sustantivo indefinido en masculino y singular. Por ejemplo, creo que iremos a un bar antes de ir a la fiesta. Entonces, un es masculino singular. Y como ustedes saben que el artículo siempre tiene que ir con el sustantivo, bar. Siguiente página. Sigo con el otro, la otra categoría gramatical, que son los adjetivos. Los adjetivos conforman una categoría gramatical o clase de palabra que expresan alguna de las propiedades características del sustantivo. Los adjetivos anteceden o suceden al sustantivo que califican, o sea, como modificadores directos e indirectos. Por ende, pueden coincidir en género, número, con el sustantivo. En consecuencia, presentan los mismos sufijos a, o, as, os, es. Aunque existen adjetivos con terminaciones que permiten únicamente hacer. Siguiente página. Ok. Aquí tenemos varios tipos de adjetivos, de los cuales explicaré de manera breve cada uno para que entiendan del por qué eh, se les denomina cada uno así. Comienzo con el adjetivo calificativo. En este se trata de aquellos que atribuyen características determinadas al sustantivo, o sea, que explican cómo es o detallan alguna de sus propiedades. Los explicativos, adjetivos explicativos, expresan cualidades abstractas o concretas inherentes. Por ejemplo, roja sangre. Adjetivos especificativos que añaden al sustantivo una cualidad que sirve para distinguir del resto de los objetos de su mismo tipo. Por ejemplo, perro pequeño. Adjetivos relacionales son aquellos que establecen un vínculo entre el sustantivo y su contexto de pertenencia. Por ejemplo, organismo policial. Adjetivos determinantes, conocidos normalmente como determinantes. Cumplen como un rol delimitando dentro de la oración las entidades referidas. Adjetivos demostrativos son las que señalan la proximidad del referente con respecto del hablante. Por ejemplo, esos zapatos son de marca.
Aquella señora se llama Marisela. Adjetivos posesivos, que de manera similar denotan una relación de pertenencia respecto al hablante. Por ejemplo, este cuaderno es tuyo. Todo el dinero es suyo. Adjetivos numerales que introducen la noción del número. Por ejemplo, me comería 1000 pasteles. 2 libras de harina, por favor. Adjetivos exclamativos o interrogativos. Se denotan la intención expresiva del hablante. Por ejemplo, ¿cuánto dinero trajiste? ¿Cuánta razón tienes? Siguiente página, por favor. Y aquí doy unos breves ejemplos de lo que estaba describiendo de cada tipo de adjetivo. Siguiente, por favor. Otra categoría gramatical que son los pronombres. Se llama pronombre a un tipo de palabra o categoría gramatical que no posee un referente fijo y universal, sino que depende del contexto de su enunciación. O sea, que de quién, cómo y dónde los utilice. Bueno, los pronombres existen en todas las lenguas humanas, a las que brindan mayor economía al sustituir dentro de la cadena oracional o determinados o referentes. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los tipos de pronombres. Pronombres reflexivos. Aquí tengo un ejemplo que para que entiendan qué significa cada pronombre. Un ejemplo, en la primera persona singular, me estoy vistiendo. Eso es algo reflexivo. En plural sería nos vestimos, nos estamos vistiendo. En pronombres personales son aquellos que se refieren normalmente a una persona, a un nombre, así que se expresan a la persona, número, género. Por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, vosotros, eso. Pronombres recíprocos, que pueden emplearse como respuesta independiente como elementos desasociados al resto de la oración. Por ejemplo, yo vengo de otro país. Nosotros vinimos en tren. Pronombres posesivos indican una relación muy específica entre las partes, la pertenencia o la proveniencia. Mío, mía, míos, mías. Pronombres demostrativos. Pronombres sirven para llevar a cabo cierto grado de demostración. Por ejemplo, este, esta, estos, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Los pronombres exclamativos, pronombres interrogativos y exclamativos son pronombres empleados exclusivamente para preguntar o exclamar. ¿Quién, quiénes, cuál, cuántos, cuántos, cómo? Pronombres numerales sirven para indicar un número exacto dentro de una oración o una expresión. Los indefinidos expresan nociones diferentes de cantidades, proporción, identidad o otra idea para de manera que sea vaga o imprecisa. Por ejemplo, uno, unas, algunos, algunos, ninguno, muchos, otros, otros, varios. Y en femenino, eso es en masculino, en femenino, alguna, algunas, otra, otras, toda, poca, tanta. Y también hay otra parte que es neutra también.
que esta nosotros la utilizamos de esta manera: algo, poco, mucho, demasiado, nada y tanto. Siguiente página. Bueno, en esta categoría gramatical, los nombres suelen anteceder en un elemento que califica y deben concordar gramaticalmente, género y número, y se clasifican en adjetivos numerales cardinales que expresan una cantidad y van siempre del sustantivo en español, que no se refiere a la cantidad, sino más bien al orden, o sea, la secuencia de los elementos que lo caracterizan. Los adjetivos numerales partitivos, que se refieren a las divisiones de los sustantivos, o sea, las fracciones en que se van a dividir en algunos, por ejemplo, medio o un tercio. Y adjetivos numerales multiplicativos referidos a la multiplicación, o sea, tantas veces como en doble o cuádruple. Siguiente página, por favor. En esta categoría, el verbo es una categoría gramatical, tal como los sustantivos, los adjetivos, que en general se relacionan con una acción: correr, dormir, mirar, que son verbos. Los verbos se conforman en dos morfemas básicamente: morfema base al que llamamos raíz, y un morfema Bueno, continuando con lo que decía María del Carmen, el verbo se inicia con la raíz, siendo este el morfema que se mantiene en todas las conjugaciones del mismo verbo, siempre que el verbo sea regular. Y finaliza con la terminación, que es la parte que se va modificando en las distintas conjugaciones. Tenemos, por ejemplo, los verbos regulares, que son yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y ustedes. Los verbos que terminan en ar, como por ejemplo hablar. Yo hablo, habla. Él, ella habla. Terminan los verbos que terminan en er, como comer. Yo como, tú comes, él o ella come. Los verbos que terminan en ir, en vivir. Yo vivo, tú vives, él o ella vive. Tenemos lo que son las divisiones del verbo también, que se dividen en cuatro, que son la persona verbal, el número verbal, el tiempo y el modo verbal. Ahora lo dejo con mi compañero Esaú, que él va a continuar explicando lo que son las formas no personales del verbo. ¿Esaú? Buenas noches a todos. Ok, continuando con la presentación, tenemos las formas no personales del verbo, ¿verdad? Que esta se divide en tres: al infinitivo, al gerundio y el participio. En caso de el infinitivo, es todo verbo que conocemos, ¿verdad? Como decía la compañera Gabriela, mirar, comer, vivir, andar, entre otros, ya que no tienen un origen exacto de qué persona puede hacer esa acción como tal. Entonces, ¿cómo vamos a saberlo posteriormente? Haciendo lo que son las conjugaciones. En el caso del infinitivo, se denomina de esta manera al proceso verbal sin marcar
ni un principio ni un final, como les comentaba. Es la forma que el verbo adopta para funcionar como nombre. Al final un verbo viene siendo un nombre de una acción como tal. En este caso, al infinitivo puede estar conformada en forma simple, que lo conocemos el verbo, y en forma compuesta, ya conjugado como tal. Al igual, ya tenemos lo que es el gerundio. El gerundio se presenta como un proceso verbal en desarrollo sin implicar un final en la forma del verbo, adopta para funcionar como adverbio. Esta es una categoría ya gramatical ya diferente, que a la vez se forma tanto como simple como compuesta. Esto ya viene conjugado en los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿verdad? Iniciando lo que es la primera conjugación, tenemos segunda y tercera conjugación. En primera conjugación, al verbo le vamos a quitar el radical del verbo y lo vamos a complementar con, con complemento ando. Por ejemplo, mirar, mirando, comer, comiendo, vivir, viviendo, porque en este aspecto ya habla de una persona o de un grupo de personas específicos, ¿verdad? Y lo que ella en segunda o tercera conjugación, a la raíz del verbo se le agrega o se termina con el término yendo. Ejemplo, decir, diciendo, ir, yendo, venir, viviendo, poder, pudiendo. Y en este caso, como ya entramos a un verbo irregular, también podemos decir, por ejemplo, podrir, que sería pudrir. Este último término ya lo vemos en caso de nuestro país como fuera, ¿verdad? Ok. Ya en el tema en la forma de gerundio, siguiente, Gaby, por favor. En caso del adverbio, un adverbio viene del latín más el verbo, que significa junto al verbo. Es un tipo de palabra cuya función sintáctica, es decir, su función dentro de una oración. Como les comentaba anteriormente, hacer de un verbo una acción. Por ejemplo, quién está mirando, quién está viendo, saber si es una mujer, un hombre, entre otros, ¿verdad? Aquí tenemos algunos tipos de adverbios que igual va a depender de las circunstancias, lugar, tiempo, modo o en cantidad. Ok, algunos ejemplos. Por ejemplo, mañana te llevaremos al médico. Aquí vemos el adverbio de tiempo. Espero que tu abuelo sane pronto. También sería un adverbio de tiempo, ¿verdad? Aunque no habla de un tiempo determinado, pero sí, espera que sea un corto tiempo. ¿Estás siempre en casa últimamente? Todavía no hemos, encontrado al culpable del robo. Y por último, para llegar a tiempo, debemos despertarnos temprano. En este caso, usamos tanto el adverbio marcado en cuestión tiempo y la palabra tiempo para referirnos en esta oración, ¿verdad? Igual tenemos los ejemplos de un adverbio de modo que ya sería: las lombrices crecen lentamente. En temas de las preposiciones, son palabras invariables que sirven de anexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Las preposiciones en español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia,
hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. En cuestión a las preposiciones, igual tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Sergio ha trabajado hoy de 8 a 12 horas después del trabajo. Aquí marcamos el adverbio de y a. En el tema de a lo tenemos dos veces, ¿verdad? Porque marca una acción específica. Otro ejemplo, delante de la puerta se ha dado cuenta de que se había olvidado las llaves en el trabajo. Para poder entrar dentro de la casa, ha tenido que buscar la copia de las llaves que están escondidas debajo de la meseta, encima de la puerta, detrás de la casa. Vemos que en un solo enunciado podemos usar varios tipos de adverbio a la vez, ¿verdad? Para darnos a entender sobre qué estamos queriendo dar a conocer. La conjugación es la clase invariable y generalmente anota de palabras cuya función es establecer relaciones entre palabras, sintagmas, frases u oraciones. Estas relaciones entre ellas son de jerarquía sintáctica y de tipo semántico, de significado. Por ejemplo, en Laura va a trabajar y Samuel se queda en casa. Se enlazan dos oraciones para construir una mayor. El tipo de relación que hay entre ambas es de igualdad de forma que se pueden intercambiar y se suman significados de ambas. Siguiente. Tenemos tipología de conjugación de las conjugaciones como primera opción. Las conjugaciones coordinantes o propias son las que unen palabras, sintagmas y oraciones del mismo nivel sintáctico, de forma que sus elementos son intercambiables sin que se altere el significado conjunto. Por ejemplo, Luis caminaba triste y pensativo. Luis caminaba triste, pensativo y triste. El significado independiente de la posición viene siendo el mismo, era la misma acción. Como segunda opción, las conjugaciones subordinantes o impropias no enlazan tanto palabras o sintagmas como preposiciones que no son intercambiables entre sí. Si se intercambian, el significado aparece distinto o agramatical. Esto se debe a que una posee mayor jerarquía que la otra. Al menos una de esas oraciones no tiene sentido completo sin la otra. Siguiente, Gaby. Bueno, con eso Bueno, terminamos lo que es nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado y cualquier comentario pueden dejarlo siempre en los comentarios. Dejaremos siempre en el área de comentarios los links de algunas páginas en las cuales ustedes pueden ayudarse con algunos ejercicios que hemos preparado ya previamente y que los subiremos también al campo virtual. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. gracias.